Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video lo que vamos a resolver es un modelo de parcial, en este caso el punto número 16. Bien, vamos a empezar por esta parte izquierda, vamos a realizar un algoritmo, vamos a ir creando la estructura, algoritmo, para el nombre del algoritmo lo vamos a poner parcial número 16, para este ejemplo, variables, luego para la parte de inicio, que más tiene una parte de fin, y fin, algoritmo. Bien, ya tenemos aquí para trabajar. Desde inicio a fin es donde empezamos a trabajar. Empecemos. Ustedes para empezar este algoritmo tienen que leer detenidamente. Acuérdense, siempre los algoritmos tienen que, no siempre, sino que en este caso tienen que ser repetitivos. Porque ustedes cuando van al cajero vieron que ustedes ejecutan distintas operaciones a cada rato o no. Entonces se repiten o no. Entonces en este caso los algoritmos necesitan eso, una repetición. Que no se haga una sola vez, sino que se haga varias veces. En este caso dice hacer un algoritmo que donde repetidamente se ingresan valores de x e y. ¿Ustedes saben la cantidad exacta de valores de x e y que van a ingresar? No nos dice nada el enunciado. Entonces, ¿qué estructura vamos a usar? ¿El para o el repetir? El para se usa cuando ustedes saben la cantidad exacta. El repetir cuando no se sepa la cantidad exacta de repeticiones. En este caso, por lógica, estaríamos usando un repetir. Sí, un repetir. Esto tiene a un hasta que. Y acá iría una condición. Bien, ya la vamos a poner la condición. Pero hasta ahí tendremos el repetir. Empecemos. ¿Qué se ingresa repetidamente? X y Y. Entonces esto tiene que estar dentro de la estructura repetitiva. ¿Qué hacemos? Vamos a pedir al usuario un valor de X, de Y y un valor de Y. ¿Describir qué? Ingrese un valor de X. ¿Sí? Leer en qué variable. Leer en la variable X. ¿Sí? Luego ¿qué va? Escribir qué. Vamos a pedir el valor de Y. Ingrese un valor de Y. Leer. ¿En dónde? En la variable Y. Ahí tenemos. Bien, tenemos los dos valores de X y de Y. Vamos a empezar. Si X es mayor al doble de Y, calcular y mostrar esta sumatoria. Bien, primero tenemos que hacer una pregunta. La pregunta la hacemos con un sí. ¿Sí qué? Si el valor de la variable X, ¿cómo tiene que ser mayor a quién? Al doble de lo que vale Y. Sí, al doble de lo que vale Y. ¿Y cómo se pone doble? Y bueno, es tranquilamente 2 por lo que vale la variable Y. ¿O no? Si quieren lo encerramos dentro de paréntesis que se resuelve el producto y luego ese producto se compare con X. Si X es mayor, entonces ¿qué se hace? Entonces, ¿qué hacemos? Para esta parte lo que tendríamos que hacer es que calcular esta sumatoria. Y fijémonos, no, S vale todo esto, no, es una sumatoria. 2, 4, 6. ¿Qué relación tiene estos números? El 2, el 4 y el 6. ¿Es que son pares o no? Son números pares. Bien, fíjense, yo para llegar al 4, empezando en 2, ¿cuánto le tengo que sumar al 2 para llegar al 4? 2. Para obtener el siguiente le tengo que sumar 2. El siguiente, ¿quién sería? El 8. Después sería el 10 y así hasta el valor de X, ¿o no? Entonces necesitamos, fíjense, generar los valores pares. Pero primero necesito algo para acumular porque fíjense que se van sumando los valores. Entonces necesito un acumulador. Ustedes ya lo saben crear, ¿cómo era? Me creo una variable suma o como ustedes quieran llamarla. ¿En qué valor? En un valor de 0. Luego vamos a usar una estructura del para. ¿Para ir desde qué valor? ¿Desde qué valor? Esto empieza en 2, entonces pongo 2. Que me genera un valor de 2. ¿Hasta qué valor? De 2 hasta lo que vale x. O sea, la variable x tendría que poner aquí. Bien, pero ojo, esto va saltando de a 2. Primero vale 2, después vale 4, después vale 6. O sea, el incremento de esta variable y, fíjate que empieza en 2, sería de a 12. ¿Cómo hago eso? Con paso. Con paso 2 significa que la variable y se le va incrementando de a 2 por cada una de las repeticiones. Hacer, ¿qué pasa? Fin qué. Fin del para. Esto me va a generar los valores pares para que yo los vaya sumando. Pero ojo, no estamos sumando todavía. ¿Cómo hago para sumar? Es sencillo. A la variable suma yo le asigno lo que tiene la variable suma más que. ¿Quién me da los valores pares? En este caso la variable pares me estaba dado por y. Entonces y que se vaya acumulando. Una vez que se termine de acumular los valores pares, ya tendríamos un resultado y estaría guardado en suma. Lo que hacemos es mostrárselo al usuario como es. ¿Cómo le mostraríamos? El resultado o la suma es la sumatoria es 2 puntos que lo que vale la variable suma a finalizar esta repetición del para. ¿Sí? Esta repetición, la que tenemos aquí. Bien, ya tenemos resuelto el primer punto. Bien, vamos al siguiente. Si y
Bueno, esto ya se terminó. Esta es una acción. Sí, ya la vamos a colorear aquí para... Es decir, bien, esta es la primera acción que se ejecuta. ¿Hay más alternativas? Sí. Fíjense, hay otra pregunta. Si y no es negativo ni 0 y x es positivo, calcular y mostrar si x es divisible por y. Bueno, ¿hay más alternativas? Sí. Entonces, ¿cómo abro otro camino? Con el si no. Y acá tendremos otra sección para trabajar. ¿Qué vamos a preguntar? Si y no es negativo ni 0. ¿Cómo es esa pregunta? Si acá dice que no es negativo ni 0, obvio que y es positivo. Vamos a preguntar primero entonces ¿qué? Si qué, si el valor de y, como tiene que ser un valor de positivo. Y a la vez, un ilógico, un operador ilógico, x ¿cómo tiene que ser? ¿Positivo o no? Si x es positivo. Entonces, ¿qué pasa? Para esta sección, ¿qué tenemos que hacer? Calcular y mostrar si x es divisible por y. Y bueno, ¿cómo hago eso? ¿Cómo sé que un número es divisible por otro? Ustedes tómense un ejemplo. 4 dividido entre 2, yo sé que, obvio, el cociente da 2 o no. ¿Sí? Pero el resto, ¿cuánto daría? 0. Porque si pones 2 por 2, 4. Al 4, 0. El resto da 0. Esto entonces, si el resto da 0, quiere decir que estos dos números fueron divisibles. La pregunta es sencilla entonces. Vamos a hacer una pregunta. ¿Sí qué? Che, ¿qué pasa si x le saco el módulo, el módulo calcula el resto entre dos valores, entre el que está a la izquierda y a la derecha? Si ese resto me da un valor de 0, ¿qué pasa? Entonces para mí era divisible. Entonces, bien. Yo sé que son divisibles, entonces lo único que van a hacer es mostrar el mensaje al usuario diciendo son divisibles. O lo que quieran poner, ¿no? Divisible. Para el otro camino, si yo sé que acá son divisibles, bueno, esto vamos a colorear. Para el otro camino, ¿qué sería? Para esta parte del si no. Sería que no son divisibles, entonces les mostraríamos un mensaje, no son divisibles. Siempre que quieres saber si son divisibles o no. Entonces le mostremos que si son o no son divisibles. Ahí está, ya tenemos esta parte terminada. Si x e y son positivos, en este caso ya calculamos si son divisibles. Vamos a lo siguiente. Me hace otra pregunta, ¿sí? Entonces abro otro camino. Vamos a abrir otro camino en el sí anterior. ¿Cómo lo abro? Con el sí no. En este caso ya tendremos otro espacio para trabajar. Vamos a colorear esto para... Esta es otra alternativa que ya se hizo. Bien, ¿se entiende más o menos? Ya tenemos este camino realizado. Acá hay otra pregunta, si calcula si es divisible. Vamos por este camino, que no lo realizamos todavía. ¿Qué dice? Si x y y son positivos, calcular y mostrar esta f es igual a ¿qué? A y a la raíz cuadrada de x. ¿Cómo hacemos eso? Bien, primero preguntemos o no, ¿cómo son los valores de y y de x? X ¿cómo tiene que ser? Positivo, entonces x tiene que ser mayor a un valor de 0. Y a la vez la variable y, que está en mayúscula, tiene que ser mayor a 0. Entonces, si eso se llega a cumplir, ¿qué pasa? Si me cumple esta condición, ¿qué tengo que hacer? Calcular f, ¿o no? F es igual a la raíz cuadrada de y a la raíz de y sobre x, a la raíz de y de x, bien, ahí, algo así. Entonces voy a crearme una variable f donde voy a guardar toda esta expresión. ¿Cómo sería? Es igual a que yo ponga todo lo que está dentro de la raíz, que sería x, elevado a qué. En este caso, para elevado, usaría la potencia. ¿La potencia entre qué? Acuérdense cómo era siempre, si era al cuadrado era 1 sobre 2. En este caso, si es a la y, ¿cómo sería? El 1 se mantiene y sobre y. Y si no, vean los otros videos cómo se calculaba esto. Si de las potencias. Ya tenemos f. Entonces, como ya calculamos f, estaría bueno que lo mostremos al usuario o no. Entonces, escribir que el resultado es este. Es 2 puntos y que lo que vale la variable f que recién le dimos un valor. Bien, tranquilamente se calculó. Bien, ¿te desea saber además cuántas veces se calculó la f o no? Entonces, ¿qué dice? ¿Cuántas veces? O sea, me está pidiendo un contador. Voy a inicializar un contador acá arriba. ¿Contador de qué? Contador f. Le voy a asignar ¿qué? Bueno, conta le puse, ¿no? Cont f. ¿Sí? Porque me va a contar la cantidad de veces. De f. F le asigno un valor de 0. Bien, este pequeño contador lo que me va a permitir a mí es contar cuántas veces se ejecutó esta acción. ¿Cuándo se ejecuta? Cuando sea un positivo. ¿Acá se ejecutó f? Sí. Entonces acá le mostré, está bien. Entonces está ahí yo tengo un valor de f, o sea, ejecuté f. Entonces a ese contador yo le voy a asignar lo que tiene ese contador. ¿Más qué? Más un valor de 1. ¿Sí? Acá incremento la cuenta. Bien, acá estamos utilizando este contador. Bien, hasta ahí, acá presioné el contador.
Bien, dice, el ingreso de datos finaliza a pedido del operador. Y bueno, entonces, ¿qué pasa con esta estructura? No están terminadas, ¿no? Vamos a cerrarlas. ¿Cómo las cerramos? Fíjense, sigan tranquilamente la línea. ¿Sí? Y acá no hay nada, entonces va un fin sí. Siguiente línea. Sí, si no, y que sigue aquí. Un fin sí. Y fíjense que se va armando como una escalerita de fin sí. Como voy subiendo la escalera o no. Vamos al siguiente, que estaría en la línea anterior. ¿Qué sería esta sección? Si no, sí, y acá iría un fin sí. Ya quedan cerrados prácticamente estos tres sí. Bien, como dice que esto a pedido del operador, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que preguntarle, che, ¿deseas continuar sí o no? Entonces vamos a escribir que desea continuar, le vamos a decir al usuario desea continuar, le vamos a mostrar S o N, si un símbolo, ahí está. Después vamos a leer la respuesta del usuario en una variable res. Luego esa respuesta me sirve a mí para qué? Para armar la condición. Entonces vamos a decir que esa variable respuesta como tiene que ser igual. En este caso vamos a comparar con carácter, que sería un n. O si él me ingresó una n mayúscula o una variable respuesta en n minúscula, ¿qué quiere decir? Que él ya no quiere continuar. Cuando me ingrese un sí, esto se tiene que volver a repetir. Bien, acá vamos a pintar y vamos a colorear esto. Este es el repetir. El repetir termina prácticamente aquí. ¿Sí? Bueno, le vamos a remover esto, creo que era este. Aquí va a terminar este repetir. ¿Sí? Ahí está. Bien, entonces en esta parte fíjense ya queda terminado el algoritmo, pero como pusimos un contador, está bueno que ese contador se muestre al final de toda esta repetición. En este caso dice cuántas veces se calculó f, mostrame cuántas veces se calculó f. Lo que sí hicimos es poner el contador bien, está inicializado y está puesto en el lugar correcto cuando se calcula f. Está bueno que lo mostremos al final. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, escribir que la cantidad de veces, o sea, la cantidad de veces que se ejecutó f, o lo que quieran poner, f es 2 puntos y que muestra la variable donde está guardada la acumulación con f. Bien, mostramos esa variable, ahí está, con f. Bien, con esto quedaría terminado prácticamente el algoritmo, digamos, de esta estructura. Pero hay algo que no sé si se dieron cuenta. Sí, yo no lo dije hace rato, pero bueno, hay algo que es para que se den cuenta. Primero que todo, fíjense aquí. Acá hay una condición o no. Si y es mayor a 0, pero acá tengo lo mismo o no. Y mayor a 0 y x mayor a 0, acá tengo que los dos también son positivos. Entonces estamos hablando de dos condiciones prácticamente iguales o no. ¿Sí? ¿Qué sería lo correcto? Como las dos condiciones son iguales para este enunciado, yo sé que con una sola basta, entonces copio lo que se ejecutó en esta acción y lo guardo en la otra. Ya olvidémonos de este camino porque ya no basta. Y acá se lo vamos a agregar en este sí. Entonces acá se ejecuta f y acá vamos a mostrar. Sí, esto es lo que estoy agregando. ¿Vieron? Lo copié y lo pegué de ahí. Entonces te lo vamos a pintar de otro color. Ahí está. Esto es lo que se agregó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las dos condiciones eran iguales, entonces con una condición solamente me bastaba, ¿o no? Porque dice que y no es negativo ni cero, o sea, quiere decir que es positivo, y x es positivo. Para el otro dice x e y son positivos, y estamos hablando de prácticamente lo mismo. Entonces, para esta misma condición, uno las dos acciones y que se ejecuten simultáneamente. Que se ejecute si es divisible y a la vez que se calcule f. ¿Sí? Es según lo que dice este enunciado, ¿no? En este caso, bueno, estaría bueno que hubieran cambiado el enunciado, pero bueno, es lo que dieron. Así que, bueno, ahí tenemos. ¿Se entiende más o menos? Sí. En este caso, ahora sí está bien. Bien, vamos a ver. ¿Qué nos falta para terminar el algoritmo? Bien. Ah, ya lo que me olvidé. En este caso, S. Si el profe dice S, ¿dónde está? Y bueno, yo sé que el cálculo de la sumatoria para sumar valores pares se calcula así o no. Suma la sino cero y después que se vayan acumulando los valores pares. Pero yo necesito, por ejemplo, si necesitan los valores impares, ¿cómo serían? Los valores impares, ¿desde qué valor empiezan? Desde el 1. Entonces lo único que van a tener que hacer, si quieren sumar valores impares, es cambiar por 1. ¿Sí? Ahí tienen ya un ejemplo. En este caso lo dejo así nomás porque esto suma valores pares, hasta un valor de x.
Bien, pero acá dice S. ¿Dónde está S? Bueno, si el profe le pregunta, bueno, cambien ustedes donde dice suma, ¿por quién? Por la variable, por S. Y ya está. Problema solucionado. Pero en este caso funcionaría y está bien. Sí, pero si quieren cambiarlo con S, lo cambian por S y ahí está. Tranquilamente donde vean suma, cambian por S y ya está. Ahora sí, profe, apareció la S. Bien, ahí está. Pero en el caso estaría bien, estaría aprobado. Anterior o ahora está bien. Acuérdense, para generar valor impar tienen que empezar en 1 y siempre con paso 2. Para generar valores impares. Declaremos qué variable usamos en nuestro algoritmo. Empecemos. Primera línea, tengo un contador. Los contadores generalmente son de tipo entero. ¿Entero quién es? El contador ¿qué? F. ¿Hay otra variable? No. Acá hay una estructura repetitiva, no. Acá, aquí hay un layer X y un layer Y. Como los valores de X y Y son enteros, entonces los declaramos acá. ¿Sí? X e Y. Bien, ¿qué más hay? Nada más, esta es una condición. Esta variable S me acumulaba los valores o no. ¿Qué valores acumulaba? Valores enteros. Entonces S también va a ser una variable de tipo entero. La variable I del para, ¿de qué tipo es? Entero, porque me da los valores pares o no. Y no hay otra variable, se muestra S. Vamos por el otro camino, analicemos la otra sección, que sería toda esta. Hay una condición, otra condición. Y aquí lo único que se hace, muestra un cartelito, no hay variable, no hay variable. Ojo, acá una variable f, ¿o no? F le asigno toda esta expresión. ¿Puede dar con real? Sí. ¿Un número con coma? Sí. Entonces f va a ser de tipo real. Sí, acá vamos a aclarar que real, ¿quién es? La f. Vamos a ver, acá se contaba, ya está el contador. Respuesta, ¿de qué tipo sería? Como está comparando con un carácter, esto tiene que ser carácter. Entonces respuesta sería de tipo carácter. Sí, carácter. Sí, la variable es respuesta. En este caso estoy simulando que son caracteres. Bien, y con esto queda terminado nuestro algoritmo. Bien, chicos, nos vemos en el próximo video. Si quieren pasar a estos PCI, lo único que hacen es copiar toda esta línea de código. ¿Sí? Y lo copian a PCI. Pero tengan cuidado, ¿no? Porque en PCI, acuérdense que el i se toma como el i lógico. Así que van a tener que cambiar la variable. No usen i, usen otra variable, no sé, w. Y cambien todo donde vean w. Donde vean i, pongan w. Para que PCI no le dé error. Bien, en este caso solo nos importaba desarrollar el algoritmo. Y ya está. Bien, nos vemos en el próximo video, chicos, y espero les haya servido. Sí, practiquen, bueno, no es difícil. Ahora si le pide productoria, bien, antes que terminó. Si le pide productoria, por ejemplo, ver un por, ¿dónde van a tener que cambiar? Aquí en vez de suma, van a tener que crearse una variable producto e inicializarla en un valor de 1, porque el neutro del producto es 1. Y aquí, en vez de suma, van a cambiar a producto. Y ahí está, ya tranquilamente esto calcularía una productoria de los valores pares. ¿Sí? Ya tienen un ejemplo. ¿Sí? Si quieren le cambia el nombre de la variable, ponen prot o prot, y acá ponen prot. Sí, eso depende de ustedes, pero tranquilamente cambiando aquí y cambiando aquí, ya tranquilamente esto acumularía los productos de los valores pares. Los valores pares. ¿Se entiende? Bueno, volvamos a lo que como que había quedado. Esto, sumatoria. Lo otro era productoria, ¿sí? De valores pares. Bien, nos vemos en el próximo video y bueno, espero les haya servido. Practiquen.